Jueces gritando, acusados perdiendo el control, espectadores enloqueciendo. A veces, lo que ocurre en una sala de audiencias se pone mucho más intenso de lo que cualquiera podría imaginar. Así que hoy te mostraremos 8 juicios que se desbordaron por completo. Y vamos a empezar de inmediato con un caso en el que no solo volaron insultos, sino también sillas y puños. Durante este juicio en el estado de Ohio, en Estados Unidos, un hombre llamado Antonio Hughes se lanzó de repente contra el acusado en pleno tribunal y comenzó a golpearlo sin parar. Estaba tan fuera de control que 2 oficiales de seguridad, mujeres, tuvieron que derribarlo al suelo. Incluso con la ayuda de 2 compañeros hombres, en total 4 agentes, apenas lograron inmovilizarlo. Y, siendo honestos, no es de extrañar que Antonio Hughes explotara así cuando uno se entera de lo que el acusado había hecho a su familia. 2 años antes, ese hombre había asesinado brutalmente a la esposa de Antonio y luego había arrojado vivo a su hijo de 3 años a un río. El niño no sobrevivió, así que, cuando el padre se enfrentó por primera vez al asesino en la corte, vio la oportunidad de vengarse. Como castigo por su arrebato, Antonio Hughes no solo fue expulsado del juicio, sino que también tuvo que pasar 7 días en la cárcel. No es raro que los criminales condenados rechacen sus sentencias, pero la manera en que Sidney Newsom reaccionó a su veredicto fue extrema. Hace 4 años, este hombre estaba en un tribunal de Mississippi acusado de violencia doméstica y tuvo que asistir a la audiencia esposado por buenas razones. Se negó a escuchar al juez y, en cambio, empezó a pasearse por la sala como si no le importara nada. Pero las esposas no le impidieron que, de pronto, les lanzara con fuerza un montón de papeles al juez. Las cosas se pusieron aún más locas cuando la madre de Sidney se levantó desde el público y empezó a gritar de emoción y a saltar sin parar. En medio de ese caos, un oficial intentó derribarlo, pero falló. Entonces el hombre le lanzó un teléfono al juez, tiró un monitor al suelo y siguió causando destrozos. Fue entonces cuando el juez, ya mayor, decidió actuar por su cuenta. Agarró a Sidney Newsom y lo inmovilizó sobre el escritorio como si fuera un luchador. Por supuesto, Sidney recibió una sentencia adicional por su rabieta en la corte. Again, removing McCarty from the scene did nothing to calm him down. Aunque la mayoría de lo que dijo Allen McCarty Jr. aquí tuvo que ser censurado, seguramente entendiste la idea. Fue totalmente inapropiado. Así que no te sorprenderá que recibiera una fuerte condena adicional por insultar y amenazar al juez, sumada a su castigo original. Pero lo más increíble es el motivo por el que estaba siendo juzgado. Lo acusaban de insultar y amenazar a otro juez en un caso anterior. ¿Y ese caso anterior? En realidad, solo se trataba de una disputa por la custodia de un hijo. Pero, gracias a su comportamiento, Allen McCarty Jr. terminó con 2 condenas por amenazar de muerte e insultar a jueces. Manson Bryant también habría estado mucho mejor si hubiera mantenido la boca cerrada en el juicio. Su caso demuestra el enorme poder que tienen los jueces en Estados Unidos para ajustar sentencias en el momento. En este juicio, hace unos años, la verdadera escalada no fue tanto su comportamiento como la condena en sí. Después de ser declarado culpable de robo, secuestro y allanamiento de morada, Bryant fue sentenciado a 22 años de prisión. Entonces empezó a gritar, llamando racista al juez y lanzándole insultos. Aunque nunca se puso físicamente violento, eso fue suficiente para que el juez aumentara su condena en ese mismo instante, añadiendo 6 años más. Así que, por su arrebato emocional, Bryant ahora tiene que cumplir 28 años en lugar de 22. Pasamos ahora a un juicio que se salió de control antes de siquiera comenzar. Y es la prueba de que algunos acusados incluso logran enemistarse con quienes intentan ayudarlos. Christopher Jackson, a quien vemos aquí, enfrentaba un juicio en Iowa hace 2 años por allanamiento. Había caminado por un sendero privado en el bosque sin permiso. Su madre quería evitarle un castigo fuerte por un delito tan menor, así que contrató a un buen abogado. Todo apuntaba a que solo recibiría una pequeña multa.
Pero durante una reunión previa a la audiencia, en la sala de conferencias, Jackson no quiso escuchar ni a su madre ni a su abogado. En cambio, se recostó en la silla, se relajó y les mostró el dedo medio a ambos. Cuando su madre intentó hacerlo entrar en razón, él la empujó con fuerza y la insultó. Luego todo empeoró. Agarró una silla y empezó a destrozar la sala. Cuando su abogado intentó detenerlo, Jackson lo golpeó debajo de una mesa, mordiéndole los brazos y las manos y arañándole la cara. Hicieron falta 2 agentes para reducirlo, y solo lo consiguieron después de que él también los lastimara. Todo quedó grabado en video y Jackson terminó con una condena de 6 años de prisión. Su madre todavía no entiende por qué perdió el control así. Ahora llegamos, quizás, a la forma más extrema en que un juicio puede salirse de control. You will serve 10 days for contempt of court. Go now. Y no nos referimos al ataque sorpresa a un juez en 2011 que acabas de ver. De hecho, el año pasado, en el condado de Letcher, Kentucky, ocurrió un incidente en el Palacio de Justicia que le costó la vida a un juez. En septiembre, antes de una audiencia, el juez de distrito Kevin R. Mullins se reunió en privado con el sheriff del condado, Sean Steins. En medio de la conversación, el sheriff sacó su arma reglamentaria y le disparó al juez. Aún más impactante que el asesinato en sí es que, hasta hoy, Sean Steins nunca ha explicado su motivo. Y sí, también ha habido incidentes mortales dentro de tribunales en Estados Unidos. En 2014, por ejemplo, en Salt Lake City, Utah, agentes de seguridad dispararon y mataron a un acusado después de que éste atacara a un testigo. El siguiente juicio de nuestra lista se salió de control de una manera completamente diferente. En 2019, durante el juicio de Leonid Grazer, un satanista en Rusia, el tribunal ya había establecido estrictas medidas de seguridad. El joven de 18 años estaba acusado de asesinar brutalmente a su propia hermana por órdenes de Satanás y se le consideraba extremadamente peligroso. En lugar de sentarlo en el banco habitual para acusados, lo colocaron dentro de una caja de vidrio reforzado. Pero durante el juicio, Grazer intentó escabullirse por una rendija diminuta en el cristal para escapar. Cuando no lo logró, el flexible acusado trepó y salió por la parte superior de la caja y casi logró huir por los paneles del techo. Hicieron falta 3 agentes con porras para finalmente detenerlo y frustrar su fuga. Por último, terminamos con un caso realmente insólito en Ohio. La mujer que ves siendo arrastrada fuera de la sala, mientras sus seguidores gritan con fuerza, es, aunque no lo creas, una jueza. Tracy Hunter había pasado décadas enviando a la cárcel a otras personas, pero en 2014 salió a la luz que había abusado de su cargo para conseguirle a su hermano, que también enfrentaba cargos, una condena más leve. Ese día, en lugar de dictar una sentencia, era ella la que estaba siendo juzgada por otro juez y condenada a 6 meses de prisión. Tras el veredicto, Hunter montó esta protesta poco digna, lo que, por supuesto, no le sirvió de nada. Incluso había reunido a seguidores ruidosos y disruptivos de su comunidad afroamericana para afirmar que estaba siendo discriminada por su raza. Pero eso no cambió su destino. Cuéntanos en los comentarios cuál de estos casos te pareció el más extremo. Adiós y hasta la próxima.